escritura. Es decir, ustedes van a comenzar a escribir pues de una manera organizada para que todo el texto que ustedes están produciendo pueda tener un sentido asertivo. Es decir, que pues a lo que ustedes entreguen el texto, pues le vaya de la mejor manera posible. Ya sea para clase, ya sea para una entrevista, ya sea para, no sé, un ejercicio, una tarea que tienen que hacer. ¿El texto qué es? Les cuento primero algo de la historia del texto como para contextualizarlos. Por supuesto, para llegar a un texto, que es la unión de muchas palabras en un sentido, hay que pasar por un proceso de creación. El proceso de creación tiene principalmente 6 pasos, como ustedes lo están pudiendo ver en la diapositiva. El primer paso es el que usted aprendió en kinder o de kinder a segundo más o menos. El reconocimiento de las vocales y las letras. La A, la E, la I, la O, la U y pues las demás, ¿no? El alfabeto, o sí, abecedario, como lo conocen algunos. Después de usted ya adquirir este proceso, ¿no? Este ejercicio de las letras, pasa a un segundo proceso, que es construir palabras. Entonces usted ya no mira las letras por separado, sino ya las comienza a unir para darle sentido. Ahí en el ejemplo alcanza a ver una palabra en azul, ¿no? Bonito. Ya es una palabra que para usted puede significar mucho. Agradable, nuevo, aprender, mostrar, positivo. Ya unimos esas vocales anteriores, ¿verdad? Que veíamos por separado y pues las volvimos palabras. Un proceso que usted aprende, no sé, yo le digo de tercero y pues para adelante, ¿no? Toda la vida a escribir palabras. Oraciones simples, que sería el tercer paso. Usted lo aprende más o menos en octavo. ¿Qué es la oración simple? Unir las palabras en una oración no más larga de 10 palabras. Por ejemplo, ahí dice, el niño se acostó temprano. Hacemos uso principalmente de 5 palabras para ya construir una oración. Y con una oración simple ya construimos un concepto. Es decir, ya somos capaces de describir una situación. Por ejemplo, ¿no? Para que les quede un poco más claro. El profesor está dictando la clase. No pasé más de 10 palabras, ¿no? En el ejemplo que les di. Y ya les estoy dando el sentido porque ustedes ya interpretan que es cierto lo que digo. En cambio, si yo digo amargado y dejo solamente esa palabra, su interpretación va a ser mucho más amplia porque no está siendo específica. Después de las oraciones simples, pasamos a las oraciones complejas, que ya son esas oraciones que tienen mucho más de 10 palabras. Y que al tener más de 10 palabras, tienen muchos más sentidos para que usted pueda entender el mensaje que se le transmite. El ejemplo que les coloqué ahí fue el siguiente. El niño se acostó temprano y se levantó con ánimo para iniciar su jornada estudiantil. Si se dan cuenta, ya estoy haciendo el uso de unión de oraciones simples. Por eso se vuelven complejas, porque ya se unen oraciones simples. ¿Y qué es lo que lo hace posible que se una? Ya se los voy a retener en un segundo. Es esta pequeña palabra, la Y. Eso se llama un conector. Cosas que ustedes yo creo que vieron pues en cursos anteriores. Si estuvieron conmigo lo pudieron haber visto. Los que están ingresando pues hasta ahora para Profe, finalizar su bachillerato, puede que lo hayan visto en la escuela o pues bueno, donde estaban estudiando. profe, Sí, claro. digamos en este caso del ejemplo que su merced está colocando, se lee así de corrido, no lleva punto, no lleva coma, no lleva nada. No, en este caso, y muy buena pregunta, ¿por qué no lleva, pues de pronto el punto final, ¿no? Que yo lo olvidé, pero que lleve Así. punto o coma para, digamos, hacer pausas en la oración, no es necesario por eso mismo, porque existe un conector que hace la pausa. Vuelvo y se los leo para que ustedes puedan escucharlo y adivinar en dónde va la pausa mínima sin necesidad de una coma. El niño se acostó temprano y se levantó con ánimo para iniciar su jornada estudiantil. ¿Sí ven? Ese I, esa Y, ese conector es el que le da a usted la posibilidad de pausa y de énfasis para que su oración, cuando usted la nombre, tenga mucho más registro. Y con registro me refiero a potencia en la voz. El niño se acostó temprano y se levantó con ánimo para iniciar su jornada estudiantil. Por supuesto, si la oración es mucho más larga, ya necesitaríamos una coma, porque el locutor, es decir, la persona que está enunciando la oración, pues se cansaría y hablar de recorrido también está mal hecho.
O sea que ese I es como para tomar usted respiración, porque dice el niño se acostó temprano y entonces toma Exacto. respiración y sigue. Y puede seguir, pero si se dan cuenta no es necesario ninguna coma y ningún punto. Entonces, para continuar. Pero muy bien, esa es una temática que vamos a trabajar después, chicos. El punto, la coma, los dos puntos seguidos, punto y coma, para que ustedes, pues, además de aprender a escribir con signos de puntuación, que se llama así, aprendan a leer con esos signos, que es lo que hace que su oratoria, pues, sea muchísimo más coherente, que también es un término que yo les dejé en la guía, si lo vieron por ahí. Bueno, después de las oraciones complejas, que es lo que acabamos de explicar, pasamos a los párrafos, que ya son demasiadas oraciones complejas que forman finalmente lo que viene a ser un párrafo. El ejemplo no lo alcanzamos a leer, pero obviamente mi idea era que usted viera la cantidad de letras que hay en este círculo que estoy realizando, bueno, medio círculo que parece ahí todo chambón, para formar un párrafo. Y un párrafo que es, ya es una idea muchísimo más grande de algo que usted me quiere expresar. Y para que sea grande la idea, tiene que tener primero argumentos que le soporten su idea principal y por supuesto muchísima descripción. O si no, pues me dejaría usted a la mitad de un proceso que hacen las personas que están leyendo el texto. Ya más adelante les voy a explicar un poco. Y pues ya de párrafos pasamos a lo que nosotros nos vamos a enfocar. Finalmente, la producción del texto. Un texto es la consecuencia que se da cuando se unen o se interlazan diferentes párrafos. Hasta ahí, pues bueno, digamos que ese es el proceso por el que pasan todos los estudiantes cuando ven lengua castellana o español. La producción de un párrafo, aprender a escribir. Y pues bueno, para muchos de pronto suele ser un poco aburrido, ¿no? Eso de escribir y leer, pero pues bueno, supongo que después cada quien le encuentra el gusto. Yo creo que es más bien que no han encontrado una lectura que en serio los atrape o que ustedes no han definido una temática que en verdad les guste. Porque cuando uno lee algo que le gusta o hace algo por gusto, ¿verdad? Porque le nace, es cuando se hacen las cosas pues de la mejor manera. Ese es el proceso de creación. Sin embargo, existen diferentes tipos de textos que vamos a trabajar en, no todos estos que están acá, pero sí algunos en las clases futuras que nos quedan y en las guías, por supuesto. Está el texto descriptivo, que como su misma palabra lo dice, se trata de describir cosas. El ejemplo más claro podría ser que usted coja una foto suya de unos 5 años anteriormente e intente describirse cómo era tanto físicamente como pues actitudinalmente, ¿no? Cómo actuaba usted, cómo pensaba. Estos pues se los voy a explicar así rápidamente porque no vienen al tema principal, que es lo que vamos a trabajar nosotros, pero sí hace parte de ello. El segundo es el argumentativo, que tiene que ver con un texto más crítico y se vuelve argumentativo porque usted tiene que darme desde su propia voz, desde su propia experiencia de vida, argumentos sólidos para decir que su idea es verdadera. Por ejemplo, yo le digo, el cielo es azul. Obvio, nosotros lo vemos y aparentemente es azul. En ese texto y en esa idea que yo estoy dando, usted tiene que describir, ves, el por qué. El texto argumentativo siempre le juega al por qué, a esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es azul? ¿Será que porque los rayos ultravioleta que pasan por la capa de ozono dan un reflejo y bla, bla, bla? Esos son argumentos, si se dan cuenta. Y esos argumentos le están sirviendo para qué? Para sustentar que su idea principal del que el cielo es azul es verdad. O yo le digo, yo qué sé, las flores necesitan de la luz del sol para crecer. Eso suena, digamos que muy infantil, ¿verdad? Como lo mencioné. Ahora comienza a argumentar el por qué. Bueno, existe un proceso llamado fotosíntesis, que se trata de que los rayos del sol pegan directamente a las flores y pues bueno, crean un proceso de alimentación de luz y gracias al agua también que viene de las lluvias naturales, pues no sé, la planta crece y así se da su flor. Eso ya es un texto argumentativo, porque además de dar mi opinión, que al principio fue muy infantil, entre comillas, como se los mencioné, también estoy dando argumentos científicos, porque pues ya sabrán que en biología se ve esta cosa de la fotosíntesis. Eso es el texto argumentativo. El narrativo es más sencillo. El narrativo tiene que ver con lo que se narra. Y lo que se narra principalmente es la literatura, la poesía, el cuento, la fábula. Para ser narrativo tiene que tener una historia. Y para que esa historia
digamos, tenga sentido, tiene que tener un inicio, un nudo y un desenlace. Eso hace un texto narrativo. Dar, ¿cómo le digo yo a usted para que me entienda? Da especificaciones, pero a nivel temporal. Es decir, primero tiene que suceder algo para que se dé otra cosa y después de que se dio esa otra cosa, pues tiene que darse un final. Yo sé que esta explicación está como muy a medias, pero lo que les digo, son textos que vamos a trabajar específicamente y profundamente en las clases posteriores. Ahorita solo les estoy haciendo un recuento rápido para que medio caigan en cuenta de que estamos trabajando. El otro es el texto gráfico, que bueno, la palabra puede confundir. Más que un texto gráfico, es una imagen que da mucho que decir. No sé, ustedes de pronto han visto imágenes críticas como las que les mencionaba o les mostré en la clase anterior, ¿verdad? Donde la señora aparecía haciendo el oficio y pues decía que, bueno, ese no era el mejor palacio para una princesa. Pocas palabras, sí, una imagen nomás también, pero solo esa imagen des en cuenta la posibilidad de interpretaciones que nos da. El texto gráfico es eso, una imagen que da mucho que decir. El ensayo, pues bueno, el ensayo y la reseña son cosas que vamos a trabajar después porque ya son un poco más complicadas, ya tienen estructura y pues demás cosas. Son los tipos de texto principalmente que se ven en la academia, en bachiller. Pasamos a la siguiente diapositiva que pues en términos generales habla de las estructuras que tienen los textos. Todo texto, como ustedes lo vieron en la guía, todo texto tiene por ley que tener una estructura general. Y la estructura general, como se las mencionaba anteriormente, son 3 pasos específicos. La primera tiene que ver con la introducción, que da cuenta de lo que usted quiere decir en ese texto. La introducción es eso, como el calentamiento, ¿verdad? Lo primero que se hace para construir un texto es que usted me presente el texto. Por ejemplo, si usted me va a hablar de caballos, bueno, escríbame qué es un caballo. Un caballo es un equino que posee 4 patas de piel lisa, pelaje liso, qué pena, piel lisa. Pelaje liso que, no sé, habitan principalmente en el llano, en el campo y que tienen una funcionalidad. Ahí usted ya me presentó un tema, ¿verdad? Ese es el inicio. Deme una perspectiva. Usted tiene que entregar algo al lector. En este caso, la presentación de una temática. El segundo, el desarrollo. Ya usted me presentó el texto, ¿verdad? ¿De qué me va a hablar? ¿Cuál va a ser su temática? En el desarrollo, usted tiene que comenzar a especificarlo, a argumentarlo, a ejemplificarlo y a decirme el por qué usted escogió ese texto. No me gustan los caballos. Eso sería un desarrollo muy mediocre. Dígame, me gustan los caballos por tal y tal razón. Deme un ejemplo. No sé, a los 6 años me fui al campo con mi familia tenía muchos caballos en los cuales yo podía montar y por eso me gustan los caballos. Y eso que es lo que estoy haciendo acá son ejemplos básicos, digámoslo así, si no es para que usted lo entienda. Y finalmente viene la conclusión, que es el por qué. Esa pregunta juega siempre en la conclusión. ¿Por qué escogí el tema? ¿Qué le vio de interesante? ¿Le sirve de algo eso a la sociedad? ¿O usted lo escogió por gusto personal? ¿Para qué sirve que me hablen de caballos? ¿Será que tiene alguna incidencia en nuestra sociedad? La conclusión es el por qué y el por qué usted tiene que decirlo porque usted escogió la temática. Y no, y tuvo que haberle gustado, ¿no? Porque vuelvo y les digo, si usted va a comenzar a escribir, que va a ser una guía que les voy a dejar, tiene que escribir de algo que le gusta. Si no, va a comenzar a hacer las cosas a medias. Esa es la estructura general del texto. Ahora pasemos a la ejemplificación de los términos que yo les coloqué a ustedes en la guía. El primer término o uno de los términos que les coloqué en la guía es la cohesión. ¿Y qué es la cohesión? Que el texto, chicos, que el texto, para la persona que me escribió en el chat, no es necesario, tranquilo, no es necesario. Ya la asistencia se toma de otra manera. Pues acá aparecen los nombres de la gran mayoría, entonces no hay lío. Volvemos, la cohesión, como les mencionaba anteriormente, tiene que ver con que el texto que usted está escribiendo tenga sentido. No es que usted me esté hablando de caballos
y después me esté hablando de pollitos y porque le gustan los pescados me terminó hablando de pescados. Ahí no hay cohesión. Ahí no se está hablando de un tema en específico, sino de muchos gustos en general. La cohesión tiene que ver con eso y por eso yo les traje acá pues un ejemplo. Es un ejemplo muy bueno y quiero que ustedes pues al final de que yo lea el texto me digan cuál es la temática principal que trabaja el texto o a qué hace referencia. El texto se llama No puedo dejar de llorar. Ahí, solo con ese título, usted ya puede comenzar a interpretar cosas. Y eso es lo que usted tiene que hacer cuando va a leer algo que le parece difícil de comprender. Intentar interpretar cosas. No puedo dejar de llorar. ¿A qué les suena? ¿De qué cree que se va a tratar el texto solo escuchando ese título? No pude dejar Sentimiento. de llorar. Sentimiento, excelente. ¿Alguien más tiene alguna opción? Tristeza, Tristeza. Y uno tiene Desilusión. desilusión, Dolor. dolor. Alegría, Excelente. se llora por alegría. También alegría. Hasta ahí ya fueron varias interpretaciones, como 5 o 6. No pude dejar de llorar. Sin embargo, intentemos interpretar más allá. El compañero me dio la idea. ¿Usted llora siempre por tristeza? Él mencionaba que no. Entonces, si se dan cuenta, ya fuimos más allá. Uno puede también llorar por alegría. Esto que estamos haciendo se llama hipótesis. Sacar hipótesis de algo que no conocemos profundamente, pero que intentamos interpretar con las pocas palabras que nos dieron, que en este caso era ese título. No pude dejar de llorar. El texto dice así, para que presten atención y al final me digan si usted lo que interpretó tenía razón o no. Dice, los que más sufrimos esa violencia fuimos los niños y los gallos. Vivíamos en el monte porque los señores chulavitas arrasaban con lo que se topaban, quemaban ranchos, mataban animales que no podían llevar y asesinaban a quien no gritara. Viva el Partido Conservador. A los gallos tocaba amarrarles el pico para que no cantaran y a los niños taparle la jeta para que no lloraran. Aprendimos a comer crudo, porque candela no se podía hacer ni de día ni de noche, y vivíamos en cualquier hueco que se dejara abrir. Fue una humillación muy grande. Ellos se unían como una tropa para acabar con la comida que uno había sembrado, y hasta los viejos que habían estado en las guerras les tenían miedo. En una ocasión fueron apareciendo en el patio de la casa Chaparros, Chucho y Mauricio, hombres empecinados en hacer el mal. Pidieron guarapo porque venían secos de tanto gritar contra los liberales, que en esa época éramos la chusma. Mi papá, asustado, les brindó una tutumada y a mí me dio tanta soberbia ver que al viejo tan poquito que lo empellé y lo, qué pena, que al viejo tan poquito que lo empellé y le hice jondear lejos de la chicha. Los hombres abrieron tamaños ojos de hoyo y cayeron encima a castigarme, pero yo, como estaba pollona y ellos eran pesados, no lograron apañarme, así bufaran. Cójanme, viejos malvados, cójanme y mátenme si es que pueden. Yo soy liberal hasta la tierra, asesinos. Y los provocaba desde lejos. Juraron venganza, juraron amarrarme, bañarme con orines de mula y echarme fuete. Ese era el castigo que ellos sabían imponer. ¿Qué entendieron? Y más que qué entendieron, ¿cuál creen que es la temática de lo que se trata esto? Este pequeño fragmento de No pude dejar de Colombia. llorar. La Colombia, violencia. La violencia, la sí, violencia. literalmente. Exacto. Muy bien, chicos. Ya comenzaron ustedes a darle un sentido al texto, si se dan cuenta, a interpretarlo, a sacar conclusiones de algo que pues yo les leí. Principalmente dijeron violencia. Eso es un término general, ¿verdad? La violencia abarca muchas cosas. Vayamos más allá. ¿Violencia de qué? ¿En dónde? ¿En qué lugar se daba la violencia, según lo que ustedes escucharon? Violencia de en la el campo. política. Exacto. Los dos tienen razón. Uno, política. Dos, en el campo. En el campo, evidentemente, porque, pues, bueno, la chica menciona que estaban con las gallinas y demás, ¿no? Pero política, y es aquí donde me quiero detener un poco para que ustedes comiencen a interpretar los textos de buena manera. Política por lo siguiente. Voy a marcar en la diapositiva las palabras que ustedes tienen que interpretar para que puedan entender por qué política. Chulavitas, ¿alguien sabe qué es eso? Era creo que como un grupo de guerrilleros, algo así de algún partido político en
en esos días, si no estoy mal. Efectivamente. Es un grupo guerrillero que hicieron para reprimir a los campesinos. A los liberales. Por ahí va. Les explico, muchachos. Los Chulavita era como anteriormente, no sé en qué año más o menos, pero yo le coloco los años 50, que es la época de la violencia bipartidista. Los Chulavitas eran las personas que hoy conocemos como personas que van hacia el lado de los conservadores. Y si se dan cuenta, también raya otra palabra que son los liberales. Ese era el bipartidismo que existía en Colombia. Bi de dos partidos que se la jugaban por todo. Obviamente, al ser dos partidos y tener ideologías diferentes, lo que hacían era que chocar. ¿Y quiénes eran los más damnificados? Principalmente los niños. Por eso la primera parte de la oración. Los que más sufrimos esa violencia fuimos los niños y los gallos. La parte de gallos la colocan evidentemente para mostrarles a ustedes que estamos hablando del campo. Pero los niños, pues bueno, creo que siempre han sido víctimas de la violencia que ha sucedido, no solamente en Colombia, sino que en muchos países. Ya comenzaron a interpretar más, ¿verdad? Iniciaron con violencia, un término general. Ahorita ya me dijeron, esa violencia proviene de un lugar específico que vendría a ser el campo, pero que además esa violencia se produce gracias a alguien. ¿A quiénes? A los dos partidos que yo les estoy escribiendo acá. Los chulavitas, conocidos como conservadores en ese tiempo, y los liberales, pues bueno, conocidos como liberales en ese tiempo. El Partido Azul y el Partido Rojo. Es política, pues, de pronto que ustedes, no sé si todos no alcanzaron a entender en su momento. Eso es cohesión. Si se dan cuenta, el texto da muestra muy bien de lo que se estaba pasando en esos tiempos. Pasemos al la siguiente diapositiva. La cohesión. Espero les haya quedado claro. La coherencia. La coherencia, bueno, les voy a mostrar un pequeño video, pero primero les voy a dar este pequeño ejemplo. Vivo en pueblo. El pueblo pertenece a la comunidad autónoma de la Extremadura. En España hay 17 comunidades y 2 comunidades autónomas. Hay varios autobuses que unen al pueblo con la capital. Toda la vida he vivido aquí. De lo que usted escuchó o de lo que está leyendo en la diapositiva, ¿le vio coherencia a eso que le acabé de decir? ¿Se parece al texto anterior? No. Exactamente, no se parece nada al texto anterior. Eso es no tener coherencia. Decimos muchas palabras, pero por más palabras que digamos, la persona no me va a entender porque no se las supe decir como debía ser. Ahora bien, les voy a mostrar otro ejemplo de lo que no es tener coherencia, de lo que es dejar de lado, digamos, que el orden lógico de las palabras y pues por consiguiente hacerse inentendible. Por favor, presten atención y primero díganme si escuchan el video. Vale, gracias. Los contextualizo. Una presentadora intenta pues dar cuenta de un accidente que hubo cerca del lugar donde están en este momento. Este señor, digamos que fue testigo de ese accidente y él quiere dar su opinión. Les voy a preguntar a ustedes dos cosas que aparecen en la guía. ¿Es lo que va a decir este señor, tiene coherencia y tiene cohesión? Sí, no y por qué. Primero escuchémoslo. Pasaba en este accidente. Bueno, pues usted sabe lo que ocurrió en este accidente. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche de un ataque de corazón. Y luego se llevó a un hospital para una ambulancia. Y luego la policía está... Disculpe. Se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado, profe. Solo se entendió motociclistas que vienen en moto y ambulancia que yo no sé, que lo llevó al hospital o algo así, no sé. Ok, bueno, sí, puede que se vea entrecortado, tal vez es por la red de internet que tengo o pues porque pues somos muchos. Voy a intentar reproducirlo otra vez, en dado caso de que no lo puedan entender a cabalidad, pues les voy a explicar un poco de qué se trataba el ejercicio. Bueno, pues usted sabe lo que ha ocurrido, que pasaba en este accidente. 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche era un chofer que... Y luego se llevó a un hospital. Ok, listo muchachos, entiendo. Aunque bueno, aún se entiende. Bueno, hasta el momento no obviamente no tiene coherencia. Sí. Ah, ok, esa era la idea. Motoristas que eran motos.
Exacto, sí, sí, a eso iba. Son personas, pues obviamente estamos hablando del texto principalmente escrito, pero des en cuenta que eso también influye en la manera oral en la que usted se comunica. Mo- motos que, ¿cómo era? Motoristas que eran motos, o bueno, alguna vaina así es que él dice. No tiene sentido. Y al no tener sentido, no tiene coherencia lo que él dice. Eso suele pasarnos a muchas personas, a muchas veces cuando estamos hablando. Pero bueno, a lo que iba era mostrarles eso. Evidentemente no hay coherencia en lo que dice pues esta persona. Hasta ahí pues ya vimos lo que es cohesión y coherencia, que son dos de los puntos que les dejé en la guía. Y pues aquí ya vamos con la intención. Quedan 8 minutos de clase, entonces voy a presentarles esto rápidamente para que usted me diga cuál es la intención. Principalmente le digo qué es intención. La intención es el por qué usted quiere comunicar algo. En este caso va a ser un poema. ¿Cuál es la intención del poeta? ¿Cuál es la temática? Si se lo presentara a una chica o a un hombre en su defecto, ¿por qué lo haría? El poema dice así, el poema es de Pablo Neruda, es un poeta chileno, muy romántico en su tiempo, también tuvo otras etapas, pero pues bueno, yo les traje este. Dice lo siguiente, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y titiran azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haberla amado? ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos finos? ¿Cuál es la intención del poeta escribir esto? ¿Qué creen? ¿Estaba borracho y se le dio por escribir o qué pasa? Listo, eso porque la Amor. mujer lo abandonó. Está desamorado, profe. Esa Desamorado. Desamorado. Estaba despechado. Exacto. Sí. La mujer no le fue infiel. ¿La quería? Él, como Sí. hombre. ¿Y qué es lo que más extraña? ¿Cuál es el factor facial? Lo que dice es la que Los ojos. Bien, bien, los ojos. Pero si dan cuenta lo que voy con la intención, primero ustedes ven y aparentemente es un poema de amor. Pero después ya se dan cuenta a lo que va transcurriendo el poema, que se vuelve como en un recuerdo o una melancolía por alguien. Y después ya se dan cuenta que obviamente no está con él, pero que ella le da, que él, qué pena, la recuerda mucho gracias a sus dos ojos finos y grandes que ella tenía. ¿La intención cuál es? ¿Cuál es la intención? Dígamelo en una palabra. Inténtenlo. ¿Cuál sería la intención de este poema? En una palabra. Recordarla. Recordar, listo. ¿Qué más? Pues porque yo dije recordar. Tenerla. Tenerla. Anhelar. Conmemorarla. Anhelarla. Anhelo. Exacto. Desearla. Deseo. Anhelar, creo que es lo mismo, ¿no? Ujú. Desahogo. Desahogo también, por supuesto. Excelente, muchachos. Son 3 conceptos que trabajé en la guía y 3 conceptos que al parecer usted ya está entendiendo. Coherencia. Que usted me esté hablando de pollos y siga hablando de pollos. No como el hombre del video que estaba hablando de un accidente y terminó hablando que moto sobre moto y moto. Motociclistas en motos. Exacto. Segundo, cohesión. Es decir, que usted al principio, que el texto tenga estructura, que me tenga un inicio, un desarrollo, como lo mencionábamos anteriormente, y una conclusión. Esa es la cohesión. Y la intención es porque siempre que usted se comunica, qué pena, sea de manera escrita o de manera oral, como lo estoy haciendo yo, tiene que haber una intención para la persona que lo está escuchando. Por ejemplo, en estos términos, en nuestro estado actual, mi intención es que usted aprenda el texto. Por eso estoy intentando hablar lo más específicamente posible para que usted pueda dar cuenta de ello. La intención del poema, pues ya ustedes lo mencionaron. Amor, recuerdo, anhelo, tristeza también, desolación, melancolía y pues bueno, demás. Y por último, les iba a mostrar lo que es la comprensión textual. Se las voy a mencionar rápidamente porque yo lo que quiero es que ustedes, si ya vieron la guía, que pues se las enviaron yo creo que con anticipación, me digan si no comprenden algo. Pero para finalizar, la comprensión textual es la idea que usted
comprenda un texto leyéndolo. Por eso les dije al principio, con el título del texto que leímos, intente generar hipótesis. Si se dan cuenta, la primera característica es eso. Genera una hipótesis del texto leyendo el título. Ustedes la generaron. Identifique vocabulario desconocido. Yo les subrayé ahí chulavitas, que ustedes de pronto no conocían, y otras palabras. ¿Tiene conocimientos previos? Perdón, profe, ese lazarillo de Tormes es bueno porque tiene un vocabulario muy raro. Exacto. Más que raro, digámoslo, que antiguo, ¿no? Que antes hablábamos Sí. así. Ahorita, digamos, es todo, ¿qué hubo, parce? ¿Cómo fue, socio? Cambian las cosas. Antes era, ¿qué hubo, caballero? ¿Cómo está, gentil hombre? Buenos días, mi estimado señor. Exacto, y esa era la forma de comunicarse. Las cosas cambian y no está mal, pero pues hay que aprender a reconocer que sí falta mejorar en algo nuestro vocabulario. Ahora, Yo ¿cómo sería digo ahí tan? Péguelo. yo digo que el vocabulario hay que tener ciertas partes donde se usa el que uno normalmente usa y el El modesto. caballeros. Como yo de profesor Modesto, sí. puedo ser, digamos, tener un vocabulario, pero yo con mis amigos ya, pues eso cambia un montón. A Pero, en todas fin, las personas igual, de igual. distintas culturas no se les puede hablar igual. Cuando usted hace una exacto. encuesta, puede llegar Bien. con las palabras que va a decir su compañero. ¿Y Con cómo el se, presidente. chicos, lo que mencionó el compañero está Pierde bien. credibilidad. No a todas, exacto, no a todas las personas se le puede hablar igual. Eso se llama, y es algo que voy a colocar, creo que también está en la guía, y si no, lo lamento, pero pues bueno, ya el compañero me dio la oportunidad de explicarlo. Se llama adecuación. Es decir, usted no le va a hablar a no sé, al director del colegio, ¿cómo es, socio? ¿Me da el permiso para irme de clase porque estoy enfermo? Eso no es adecuado. Cambio, si usted le dice, qué pena, coordinador, lo que pasa es que siento un malestar general, principalmente en el estómago, y necesito que usted me dé el permiso para poder salir a mi casa. Y cómo cambia el vocabulario, ¿verdad? Otro que tiene que ver con la comprensión textual. Con Si los eso, padres de la novia. o bueno, sí, bueno, yo creo que ya cada quien tiene como la idea de cómo habla y para quién habla. Eso es el texto, principalmente a términos generales, como se los mencioné. Una unión de coherencia, de cohesión, de adecuación, que fue la que me hizo recordar el compañero, y pues de intención. Usted se comunica con una intención y pues bueno, si usted le dice a su novia, ¿quieres ir a comer salchipapas conmigo? La intención, ¿cuál sería? Pues ir a comer salchipapas. Exacto. A comer una salchipapa. Eso es lo que es un texto. Ahora, ya que quedan 2 minutos, chicos, antes de que esto, pues ya saben que se cierra automáticamente. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la guía que les dejé? ¿O está fácil? O más bien las colocamos más difíciles. No, profe, ¿cómo se le No, ocurre más bueno, hay difíciles? necesidad para que Ah, preocupa pero por ahí él. sí todos hablan. Pobrecita de mí que trabajo, imagínese usted, póngase a pensar de mí. Está re difícil, profe. Póngase a La pensar verdad, en el profe, futuro yo de no la los he niños. revisado porque a mí me llegó apenas hace 3 días el correo, Por entonces la dos. verdad no la he A mí también visualizado. me llegó. Ok, muchachos. Bueno, en lo que Yo voy queda, hasta para mi casa a entregarlas. 8 días. De 8 a 10 días más o menos. Profe, Chicos, bueno, ¿y los trabajos que le enviamos ya sí le llegaron? ¿Sí les sí, llegó? ya la mayoría llegó, pues ahorita no les puedo hablar de eso por lo que le digo. Acá el tiempo en estas diapositivas y en esta forma de comunicarnos son 40 minutos. Entonces, es más, no demoran en cancelarse ya, pero espero que les haya agradado tanto la clase como que hayan entendido a lo que voy. Pues ya van a ver en la Sí, guía que se profe, intenta usted acomodar las cosas. se hace entender, la verdad. Ok, Gracias. vale. No, pues eso es lo principal, ¿no? Eso, mi intención es hacerme entender coherentemente. Pues nada, chicos, yo creo que pues esto sería todo. Nos veríamos dentro de 15 días, pues para retomar. Y pues espero que a todos en su vida les siga yendo muy bien, muchachos. Esto, pero por la misma. Profe, lo mismo.